Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 31 al 37. En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte: «Déjanos. ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios». Pero Jesús le ordenó: «Cállate y sal de ese hombre». Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: ¿qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y estos se salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Jesús, los sábados en la sinagoga, enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. No es lo mismo ejercer el poder que ejercer la autoridad. Desde siempre los seres humanos nos hemos confundido y pensamos que por mucho gritar nos escuchan más, o que entre mayor miedo provoquemos somos más respetados. Sin embargo, Jesús actuó contrariamente a estos modos de pensar. Su enseñanza impactaba porque hablaba con autoridad, lo equivalente a una fuerza que salía desde lo más profundo de su ser y que asombraba en lugar de intimidar. La autoridad que viene de Jesús es una autoridad interior. Verdadero hombre que saca la fuerza espiritual por ser un hombre de oración, por ser un hombre en íntimo diálogo con Dios Padre. Además, Jesús hace ver su autoridad porque su autoridad es servicio. Y Él nos enseñó que la autoridad se demuestra sirviendo. El que quiera ser el primero de todos, que sea el último de todos y el servidor de todos. A ejemplo del Hijo del Hombre, que no ha venido a ser servido sino a servir y a dar la vida por todos. Además, Jesús enseña con autoridad y no como los escribas y fariseos, porque la enseñanza de Jesús es una enseñanza liberadora. Él vino a enseñarnos la ley de la gloriosa libertad de los hijos de Dios, que consiste en amar a Dios con todo el corazón, el alma, la mente y las fuerzas, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte: «Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos, sé que tú eres el Santo de Dios». Pero Jesús le ordenó: «Cállate y sal de ese hombre». Los relatos evangélicos de la sanación de hombres poseídos por el demonio, tal como lo vemos en el endemoniado de la sinagoga de Cafarnaúm, suelen atenerse a un patrón convencional que sigue estos pasos. El espíritu inmundo empieza por reconocer a Jesús como quien es. Jesús le ordena silencio y después lo expulsa del poseso. Sigue un signo exterior y convulsivo de tal expulsión y finalmente
los asistentes manifiestan su asombro. El significado más profundo de la curación de un endemoniado por Jesús es su dimensión liberadora de la persona. Así, el hecho alcanza en la fe un nivel superior porque es signo de la presencia del reino de Dios y de su salvación mesiánica que llega al hombre en la persona de Jesús de Nazaret. Con este signo liberador, Jesús nos demuestra que Él vino a liberar al hombre del mal en su totalidad, del mal moral, que es la esclavitud del pecado, y de sus consecuencias, como lo son la violencia, la guerra, la muerte, el odio, la discordia. Todo lo que es mal pertenece de alguna manera a la esfera del pecado y se sale de los planes que Dios quiere para los hombres. El anuncio del reino de Dios, hoy en vida de Jesús, debe acompañarse con gestos de liberación del hombre actual poseído por el mal, es decir, alienado por todo lo que es inhumano, la injusticia, el fatalismo, la desesperanza, la indiferencia, la ambición, la avaricia, la codicia, el afán de acaparar, la soberbia, el desenfreno, la insolidaridad, el desamor, el egoísmo. De todos estos demonios viene a liberarnos Jesús, y nosotros que hemos sido liberados por Jesús, como comunidad cristiana, se nos ha confiado la tarea de continuar esa misión liberadora de Cristo en el mundo actual. Es el compromiso evangélico con el hombre nuestro hermano, ayudándole a encontrar a Dios y encontrar en Dios el sentido de la vida y de la dignidad humana. Hermanos y hermanas, Jesús habla como quien tiene autoridad. Igual nosotros hablemos con autoridad, pero que esa autoridad nos vaya brotando de esa relación profunda con Dios. Así como Jesús tenía esa relación de intimidad y de entrega con el Padre, y de ahí se nutría para tener esa autoridad con la que hablaba, así nosotros vayámonos nutriendo de ese encuentro personal profundo con Cristo, que nos lleve a hablar con autoridad. Como Jesús, nosotros también mostremos nuestra autoridad a base de servir, no a base de dominar. Nosotros que hemos sido liberados por Cristo del poder del demonio, igual nosotros estamos llamados a ser liberadores en medio del mundo en que vivimos. Atacar esa tiranía de la injusticia, del fatalismo, de la desesperanza, la indiferencia, la codicia, el afán de acaparar, la soberbia, el desenfreno, la insolidaridad, el egoísmo, el del amor, el desamor, son algunos de los demonios que rondan en nuestro ambiente. Cristo nos ha liberado de ellos y nosotros tenemos la tarea de ser liberadores en medio de nuestro mundo. Reconocemos a Jesús como quien da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y estos salen. Así nosotros tengamos esa autoridad, nutrámonos de la gracia, de la luz, nutrámonos de esa fuerza espiritual para que nosotros con autoridad vayamos desterrando
los demonios que pueblan nuestro ambiente.